Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Hola, ¿qué tal? Y bueno, nuevamente tratando de considerar los temas económicos, financieros más importantes y lógicamente tenemos que arrancar con el valor del dólar porque, bueno, bastante movidito el valor de la divisa norteamericana. El Banco Central tuvo que mantener la tasa de interés. Si bajaba la tasa de interés, posiblemente el valor del dólar ahora estaría en valores todavía muy superiores y además tuvo que salir a vender divisas porque había una demanda muy fuerte. Y lógicamente esto tiene que ver con desequilibrios internos en la economía argentina y también el escenario internacional. Suba de la tasa de interés en Estados Unidos, proteccionismo Donald Trump, acero, aluminio, biodiesel, todo eso repercute sobre la economía argentina. Bueno, nos pareció muy pertinente en este escenario y más aún con que todo esto se financia con más deuda, porque el gobierno sigue colocando deuda permanentemente, bonos, letras del tesoro. Bueno, el Banco Central todavía tiene un stock pero muy importante, el equivalente a más de 65.000 millones de dólares en LEVAC. Nos pareció muy pertinente, bueno, dialogar, convocar aquí a un especialista en temas financieros, en temas de la deuda, que es el licenciado Héctor Giuliano. Gracias por compartir esta mañana con nosotros. Bueno, muy breve la introducción, pero sí. ¿Qué está pasando en la economía argentina? ¿Por qué motivo? Porque las cuentas externas están muy desalineadas. Tenemos rojo, balanza comercial, récord. Déficit gemelo, sí. Déficit fiscal, que terminó siendo más elevado que en el 2016. Se estima que en el 2018 puede ser inclusive más elevado que en los años anteriores. Y tenemos una balanza de pagos muy deficitaria y además salida de capitales. O sea, crece la deuda y el balance va a cambiar. Y del Banco Central, no tenemos una buena para comentar, es cierto. Claro, y hay salida de capitales. ¿Cómo es la cuestión? A ver, primero, gracias por la invitación. A ver, usted tiró tres cosas que son igualmente importantes. Tipo de cambio, desequilibrio de los déficits gemelos, fiscal y externo, y este último que involucra al Banco Central. Primero, yo no soy gurú, yo no sé y nadie puede saber lo que pasa en la plaza, pero hay que hacer algunas aclaraciones fundamentales para mí cuando se habla de tipo de cambio. La primera y principal es que acá los movimientos que rigen son los del mercado mayorista y no los del mercado minorista, que es lo que la gente normalmente ve en pizarra. Y acá hay fuertes movimientos que obligan al gobierno a emitir. Primero y principal, la entrada de capitales especulativos, que es todo un ingreso de dólares que obliga a emitir, porque el gobierno tiene que imprimir los billetes con que compra esos dólares. Para comprar le tiene que dar los pesos. Claro. Y uno de que da el peso es el Tesoro Nacional, sí, que tiene que hacer los pagos. Otra de las vías de ingreso de divisas es la deuda externa creciente del gobierno. Después, si quiere, lo hablamos, pero acá estamos frente a un fenómeno de hiperendeudamiento público, porque así como la hiperinflación es la emisión descontrolada de moneda, el hiperendeudamiento es la emisión descontrolada de deuda. Y en este momento el gobierno está emitiendo deuda en forma incontrolada. Acá viene una preguntita que le quiero hacer. Sí, ¿por qué, si el gobierno se está hiperendeudando, por qué del otro lado hay acreedores dispuestos a prestarle a un gobierno que se está endeudando tanto? Porque hay un riesgo también para mí. Esa es la pregunta. Si usted está muy endeudado y me viene a decir, Ismael, ¿me presta de nuevo más? Y yo digo, esperá, primero pagame lo que me debes, no te voy a estar dando más crédito. Exacto, creo que lo hemos hablado en otra oportunidad. Eso obligaría a toda una digresión, pero sin perder el hilo se lo respondo. Esto implica comprender cuál es la lógica del prestamista. El primer problema del sistema financiero internacional hoy es el exceso de capitales. Sobran capitales en el mundo, así que los países no se endeudan tanto porque necesitan o porque quieren, sino porque les imponen una cuota de endeudamiento.
Para imponérselo le fabrican buenas notas, le fabrican elogios, perfecto. ¿Por qué? Porque conviene a los prestamistas. Y con el sobrante increíble de capitales financieros que hay con respecto a capitales productivos, a los prestamistas no les interesa recuperar el capital, les interesa tener el diezmo laico, que significa el cobro de intereses. Por eso acá se están dando dos fenómenos dentro de este proceso que yo digo de hiperendeudamiento, que son un aumento extraordinario del stock de capital de deuda, de nueva deuda. Este año se colocan 113.000 millones de dólares de deuda, 67.000 que vencen y 47.000 de deuda nueva. O sea, se paga la deuda que vence tomando nueva deuda. Hasta el último centavo de capital que vence, los 67.000 millones que vencen, se pagan con deuda nueva. Es decir, recojo bono viejo, le entrego bono nuevo. Y además se toman 47.000 millones más. A ver, el año pasado el presupuesto preveía un aumento de otros 38.000 millones de dólares que todavía no tenemos las cuentas de cierre. Y en el 16 la deuda creció 35.000 millones. Fíjese, en 3 años de gestión Macri, 120.000 millones de deuda nueva, que se agregan a lo que dejó el gobierno Kirchner, 254. O sea, estamos dentro de un desboque. ¿Y los intereses cómo se pagan? Bueno, porque los intereses se pagan también con más deuda. Exacto. Y esto no es son más otra grave. fuente. Y no es grave que cuando uno tiene que pagar porque si yo pago el capital, pero si encima tengo que pagar los intereses, se me espiraliza el endeudamiento. La relación es esta, la relación técnica. La deuda está creciendo a un ritmo extraordinario, pero los intereses crecen a un ritmo más que proporcional que la deuda, por un efecto de acumulación. Lógico. Y por esto, porque sube el capital, o sea, sube la masa de base para el cálculo del devengamiento de intereses. Suben los intereses porque la Argentina está pagando récord de tasas de interés en el mundo, y además se acorta el perfil de vencimiento. El gobierno coloca cada vez deuda a menor plazo. El programa de letes, de letra de tesorería, que iban de 90 a 160, 200 días, implica una masa de 40.000 millones de dólares que se están renovando en un promedio menor a 6 meses. Claro, y por eso hay dos veces por mes hay licitaciones de letes. Claro, y estamos hablando del Tesoro, no estamos hablando del Banco Central, que es la otra ventanilla, lo que yo llamo la otra cara de la moneda, porque estamos viendo un solo ámbito de la administración, que es la tesorería. Entonces la pregunta ahora, sí. Perdóneme que la interrumpa, no quiere que se va. Fíjese usted que dentro de los déficits gemelos, fiscal y externo, el factor determinante es el pago de los intereses, porque los intereses explican las 2/3 partes del déficit fiscal. O sea, este año, el año que cerró con 630 y pico mil millones de pesos de déficit. Y por presupuesto, por ley 27431, está previsto que cierren 680.000. O sea, el presupuesto no baja. Y de ahí 250.000 son intereses de la deuda. 406.000 sobre 600. Las 2/3 partes del déficit fiscal se explican por los intereses. Ahora escúcheme, si son 400.000, y yo lo divido por 20, ¿estamos hablando de 20.000 millones de dólares en intereses? Si son 21.000, exacto. Por eso. Los intereses 21.000 pagados. millones de dólares de intereses pagamos. Exacto, presupuesto, sí. El año 2016 se pagaron 10.000. Sí. El año 17, 14.000. Este año, 21.000 millones de dólares. Entonces la pregunta que seguramente te debe estar formulando los que están escuchando y estos números, es decir, ¿a dónde vamos? Bueno, eso yo no lo puedo responder esa pregunta. Yo simplemente como un analista, como un hombre que analiza los temas, porque yo analizo hechos. El endeudamiento no puede ser perpetuo, creciente y perpetuo. Exacto. Usted vio que el ministro en España dijo hasta el 2020 vamos a tener más deuda y después va a bajar. ¿Hay que creerle? Es una paradoja. El ministro Duhovne, efectivamente, ya era la segunda vez que lo repite, que sí, también el ministro Caputo, que va a haber un incremento de la deuda. Ya se están atajando que va a aumentar más. Hasta el 2020. Detalle, este gobierno termina en el 2019 y está anunciando que hasta el 2020 va a crecer la deuda, como diciendo lo que pase en el 2020 ya no va a ser responsabilidad nuestra.
Mire, el tema da para mucho, pero esto me parece lo más importante. Uno no es gurú, uno es un observador. ¿Qué identifico? Yo identifico hechos, no hago conjeturas. Hechos. El principal factor detonante del déficit fiscal es la deuda pública. Un quantum de deuda por capital. ¿Y eso lleva a que haya esa presión alcista sobre el dólar? A ver, sí, porque la presión alcista del dólar, habría que rebonar, viene del retraso cambiario que practica como política el Banco Central. Entonces, ¿por qué el Banco Central induce el atraso cambiario? Muy simple, porque el gobierno cada vez tiene más deuda externa, más deuda en moneda extranjera o ajustada por cláusula dólar. Y entonces le conviene un dólar retrasado porque el gobierno recauda en pesos y cuanto más bajo es el dólar, más dólares tiene para pagar. Claro, más dólares puede comprar y con eso pagar deuda. ¿Y cómo se alimenta esa masa de dólares que hace que el tipo de cambio baje? Con entrada de capitales especulativos y con deuda externa. Entonces le hago la última pregunta. ¿Por qué, además del crecimiento de la deuda, hay salida de capitales? Bueno, salida de capitales siempre hay una cuota por gente que pone a resguardo de lo que pudiera ocurrir, pero también es el mismo flujo de entrada y salida de los capitales especulativos, que se regulan a muy corto plazo según la tasa de interés. Yo le dejo tirado por razones de tiempo una inquietud central. Acá hay un gran mito. El gran mito es el que dice el Banco Central, de que acá el tipo de cambio es libre y es fluctuante. Libre flotación. Claro, pero el otro día intervino vendiendo. Sí, pero eso es, yo diría, es anecdótico. No, el Banco Central sí interviene siempre en el tipo de cambio porque en forma indirecta lo regula a través de la tasa de interés. Porque yo subo la tasa de interés, entran dólares, baja el tipo de cambio. Claro. Si amago hacer lo contrario, se me van. Entonces, el dólar. Entonces la trampa, la tríada esta insalvable es tipo de cambio, tasa de interés e inflación. Porque resulta que si yo, a su vez, soy restrictivo, bajo la tasa de interés, me entran menos dólares. Sube el dólar se traslada a los precios y sube la inflación. Es decir, que eso en parte este proceso lo que está pasando, por ese motivo aumentó tanto el dólar y hubo un traslado a precio que el propio Banco Central lo reconoció de que estamos teniendo mayor inflación. Amén que no interviene solo, a veces interviene el Banco Central, pero interviene también el Banco Nación o hasta bancos de los bancos oficiales. Entonces, y hasta la ANSES interviene. Entonces nosotros no sabemos quién está interviniendo, pero interviene. Pero esa es la intervención directa. Yo me refiero a la intervención indirecta, que es yo regulo la tasa de interés y todo el mundo, incluso el mundo académico, ignora, soslaya totalmente que la tasa de interés es un factor indirecto de regulación del tipo de cambio. Licenciado, lo vamos a volver a invitar porque este tema, lógicamente, creo que los que nos están viendo y escuchando tienen muchas inquietudes, se han quedado con un informe realmente riguroso en base a los propios datos oficiales y bueno, hay mucho interés porque hay mucha volatilidad hoy con el dólar y el tema del endeudamiento, de la inflación, cada vez más preocupa a los argentinos. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Parque temático Tierra Santa.